¿Cómo están ustedes? Todos y todes. Y todos y todas, todes. Voy a coordinar esta mesa. Y les voy a pedir 2 minutos que le dediquen su oreja a esta coordinadora, porque para darle un marco a esta mesa, pero es muy breve para no extenderme, lo escribí. El lugar y los tiempos en que a cada cual le toca nacer y vivir tienen incidencia colectiva y singular. Conforman estilos de época, subjetividades de época. En cierto sentido, ese espíritu de época viene de afuera, pero actúa por dentro. Tratando de describir los tiempos de su infancia, dice un escritor, Karl Ove, para el espíritu de su época, para él, para el espíritu, todos son iguales. Pero ese espíritu de época no es igual para todos, no es igual para cada cual. ¿Y por qué? Esto ya lo digo yo. Porque existe el inconsciente y los modelos de familia, sexualidad, educación. Pero esos modelos no marcan a todos de la misma manera. Cuando la consideración del sujeto se pierde en el horizonte de lo absoluto, del uno, de los ideales, imperativos, ideologías, sistemas económicos, decimos que la lógica del todo arrasa con lo social, arrasa en lo social. El caso más extremo es la guerra. Amar la patria, sacrificarse por ella. Odiar al enemigo, aniquilarlo. Todos en la misma empresa. La lógica del no todo implica la consideración del campo de la cultura en relación al sujeto. Propicia no el uno, sino su imposibilidad. La pérdida del paraíso es una metáfora del no todo. Y en clave freudiano, otra metáfora sería la castración, o sea, las fronteras, los límites, las especificidades. Por eso la transdisciplina, por eso este coloquio de un trabajo, el de Perla Selmanovich y su equipo, del que hace 10 años tengo el orgullo de ser testigo. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Susana Brignone. Gracias. Gracias por la invitación y me congratulo por haber venido. Bueno, siempre estoy un poco emocionada cuando vengo a la Flaxo. Voy a hacer algunos apuntes sobre la cuestión del no todo, que me parece que es algo que a veces parece como muy obvio, pero tal vez no lo es. Lo primero que me pregunto es, entre el no todo y lo colectivo, ¿qué tipo de relación? Se trata, sin duda, de una relación de tensión que no busca su eliminación. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos no todo? Necesito, para eso, remitirme a mi práctica, a lo que encuentro en los casos y a ese trabajo en común que realizamos ya hace mucho tiempo entre psicoanalistas y educadores, con Segun en Barcelona y con muchos más, y con Perla y todo el equipo de la Flaxo cada vez que viajo. Necesito remitirme a lo que he podido aprender y que ha devenido saber en todos estos años de trabajo. De hecho, el primer punto que quiero señalar es que esa especie de sintagma, que es el no todo, trata de dar cuenta de una herramienta, para que no quede en el terreno de las elucubraciones solamente. El no todo es una herramienta que nos permite operar a partir de lo que provoca el encuentro necesario, en mi caso, entre psicoanalistas y educadores. Eso que provoca el encuentro es lo que Perla señalaba antes en la otra mesa, eso que provoca el encuentro es lo que no va. Por el contrario,
cuando la cosa funciona, como decía Woody Allen, no suele haber demasiadas preguntas. Lo que no va es lo que hace objeción al homogéneo. Al régimen hace objeción al régimen del todos iguales. Un régimen cuya característica fundamental es aborrecer la sorpresa. Lo que no va, entonces, sería una de las formas de presentación del no todo. Y entonces es necesario estar atentos a las respuestas que se producen del lado de los profesionales frente a ello, frente a ese encuentro. Si es necesario articularse, la modalidad que tomará esa articulación es contingente. Depende de cómo cada profesional, uno por uno, se inscribe en un discurso cada vez. En nuestro caso, en el caso del trabajo que llevamos hace años realizando, la respuesta frente a lo que no va fue la conversación. He de decir que se trata de una respuesta o de una elección forzada. Tal vez por las marcas que cada uno trae. Las marcas que cada uno trae objetan la homogeneización, lo que no impide que alguien pueda formar parte de una clase. Lo más singular no está reñido con lo colectivo. Esto es una de las conclusiones de este encuentro. De hecho, el encuentro con la educación para una niña de 4 años, tomó la forma de una fuga. Diría, irónicamente, se trataba de una pequeña fuguista. Cuentan los dichos paternos, que con el tiempo se volvieron recuerdos, que durante la semana de adaptación, cada vez que intentaban dejar a la niña en la escuela, no lloraba, simplemente corría detrás de sus padres y ellos consentían a esa fuga, no pudiendo dejarla en la escuela. Esa escena, relatada infinidad de veces, ordena las preguntas posteriores. Cuando alguien se fuga de un lugar, no se trata de preguntarse de dónde se fuga, sino más bien hay que preguntarse de qué se fuga. O por qué el tiempo de entrada a la educación se llama adaptación, cuando más bien debería llamarse, por ejemplo, tiempo de separación, lo que pone en juego que hay ahí una pérdida. Lacan, en el seminario 11, en el epílogo, se sorprende, él está hablando de la escritura, y se sorprende de que la primera escuela, el primer encuentro con lo educativo, se llame école maternelle, escuela maternal, ya que dice que más bien lo que allí se ha de producir es algo del orden de la desmaternización. Incluso, dice, uno accede a la educación alfabetizándose, ¿no? Como que dice, es otro tipo de humanización. El no todo como herramienta es una crítica. Critica lo universal, critica cierta idea de normalidad y va en contra de la adaptabilidad. Para formar parte de lo escolar, la niña tiene que separarse de la familia o, más bien, tiene que perder algo de lo que le es más familiar. Perder, por ejemplo, algo de su lengua particular. Esa pérdida, si se reconoce, sin embargo, tiene remedio, porque si no, nadie quisiera ir a la escuela, si todo fuera pura pérdida. Tiene remedio. Ese remedio está en el encuentro con otra satisfacción. La satisfacción que produce en los sujetos su inserción en el discurso de la escuela o de lo educativo propiamente dicho, a condición de que ésta acoja los modos particulares
que cada sujeto expone de sus maneras de vaciarse. Segundo punto y último, que era un espacio acotado. Jean-Claude Milner, que es un filósofo francés, en el libro Las inclinaciones criminales de la Europa democrática, cita a Foucault y su trabajo sobre la locura en la época clásica y dice que este muestra cómo la locura, no habla de la psicosis, sino de la locura, es la existencia de una socialidad que dice que no. El acento está puesto sobre el no. Es lo que me parece que hay que recortar del no todo. Preguntarnos por la función del no en la subjetividad. Preguntarnos por los signos del no. Y estar atentos a cómo el no puede ser el paso previo y necesario a decir sí. El no todo es la parte de soledad del síntoma de cada sujeto con el que nos encontramos. Se trata de una soledad que puede consentir al lazo a condición de que la acojamos. Se trata de un indecible que tiene que ser tomado aunque no se entienda. Esto es algo fundamental en el campo educativo. Aunque no se entienda, hay que poder tomarlo. Y no sé si hay que hacer mucho esfuerzo por entender. Es así como me lo enseña un chico al que atiendo de 14 años, que vive en un centro para chicos tutelados. Allí trabajan educadores sociales. Por 2 veces el educador me llama por teléfono para informarme que no lo traerá a sesión porque Pablo no se quiere peinar. Y no hay forma de que acepte ciertas medidas de aseo. Había veces que no se quería duchar y que, bueno, había mucho olor. La primera vez no logro ponerme con él y la segunda vez insisto en que lo tiene que traer. Finalmente, el educador consiente. Pablo viene, como siempre, contento a su sesión y cuando le pregunto qué dificultad encontraba con el peinado, me responde de manera contundente que no entiende para qué se tiene que peinar si después se va a despeinar. Insiste en que de estar peinado al despeinado no pasan más de 20 minutos y que encuentra ese esfuerzo inútil. Sin duda, acojo lo que plantea como de una lógica aplastante. Y se lo digo, no tengo objeción. Pero me haces pensar. Le digo, porque ¿para qué me voy a vestir si después me voy a desvestir? ¿Para qué voy a dormir si después me voy a despertar? ¿Para qué voy a comer si después voy a cagar? Y Pablo se ríe y me dice que no lo había pensado de ese modo, abriendo una brecha él mismo en su lógica. El no todo no hay que confundirlo con un menos todo, no es una falta. Es algo que implica una lógica diferente. Una lógica que necesita ser reconocida para poder ser tratada allí donde el sujeto consienta ello y hasta donde consienta. Por eso se tiene que presentar tal cual en su sesión. Es lo que Freud decía, ¿no? Si no se presenta no se puede tratar. Al salir de la sesión me encuentro en la sala de espera a un educador desesperado y despeinado. Necesita entrar a hablar. No puede encajar que yo admita ese modo de presentación. Porque él ha hecho mucho trabajo, muy bien, digamos, para tratar de adecuar a ese chico a los distintos lugares a donde va. A ese educador que desconoce las reglas de su peinado,
Es necesario transmitirle que para que la cosa funcione es preciso que la norma se afloje lo suficiente para hacer lugar a lo anormal. Pero además para tratar de responder a la cuestión que la tensión entre el no todo y lo colectivo nos plantea. ¿Cómo dirigirse a un chico en concreto cuando el educador se dirige en su acción a un colectivo? Es una oferta para que, al contrario de aborrecer la sorpresa, es una oferta, la del no todo, que contribuye a dejar de aburrirse. Sin duda, esa es la oportunidad que nos da el no todo tomado como una herramienta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Susana Brignone, a quien voy a presentar ahora. Es psicoanalista, coordinadora del Servicio de Atención a Residencias, Fundación Low Barris para la Salud Mental de Barcelona y corresponsable del Grupo de Investigación y Psicoanálisis y Pedagogía, sección clínica de la Biblioteca del Campo Freudiano, profesora de la carrera de especialización PIPSE, Flaxo, Argentina. Muchas gracias, Susana. Muy interesante lo que has planteado. Y ahora le voy a dar la palabra a Segundo Moyano. Lo voy a presentar primero a él. Es doctor en Pedagogía Social, corresponsable junto a Susana Brignone del Grupo de Investigación, Psicoanálisis y Pedagogía, director, grado de Educación Social, UOC, Universidad Abierta de Cataluña. Muy bien, muchas gracias. Espera, que me han dicho que me tengo que... ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, es un placer, la verdad, poder volver a compartir y poder ahora, lo comentábamos con Perla, poder volver a compartir esta vez desde lo presencial también, ¿no? Que no es evidentemente la primera vez, acerca de todas estas cuestiones que tienen que ver con las prácticas institucionales y que además nos acompañan desde hace muchísimos años, afortunadamente, ¿no? Luego voy a intentar ver por qué. Antes de empezar, un par de cuestiones que creo que son importantes porque, igual que comentaba ahora Susana, creo que hay, lo decías al principio, ¿no? Hay un componente de emoción interesante que a mí me inquieta, ¿no? Me produce una cierta inquietud y durante la mañana, además, también se da, evidentemente, a partir también de los encuentros con personas, además, queridas y que hace mucho tiempo que no nos veíamos o que no intercambiábamos, digamos, ese cara a cara, por lo que supone también el simposio, el coloquio, el encuentro, porque también supone, y además ahora me lo apuntaba porque cuando yo estuve haciendo la tesis doctoral sobre protección a la infancia, sobre los vínculos educativos que se producen en centros residenciales de acción educativa y con el trabajo con los educadores, me encontré a algunos autores, evidentemente algunos desconocidos, lo que hace a veces cierto etnocentrismo, hace que eso no lo abras más allá de tu entorno más concreto, y poder encontrar ahora y ponerle cara, por ejemplo, a Mercedes Micheli cuando leí algunas cuestiones relacionadas con la infancia que me hicieron ver un tema, y sobre todo cuando me encontré con Infancia e Ilusión Psicopedagógica de Leandro Lajonquière en aquellos años, que realmente me planteó algo de un no todo en la cuestión que yo estaba trabajando en ese momento, que era trabajar con niños y niñas y adolescentes en centros residenciales habilitados en un principio no para educar, sino para otra cosa. Y era una de las cosas que también intentaba traer a esta cuestión del coloquio. Bien, era un pequeño inciso porque Perla siempre, supongo que tiene que ver con las marcas también de los diferentes encuentros, pero Perla tiene una habilidad conmigo y es que hace que vuelva a escribir y a reescribir lo que había pensado para trabajar. Y me parece muy interesante porque, claro, entras en una lógica del no todo. Es decir, no todo vale. Segundo, no todo puede ser dicho, no todo puede ser, digamos, planteado desde, a veces, cuestiones que tienen que ver con... Y no digo porque uno tome esa posición de manera directa, sino porque a veces se deja llevar por esas circunstancias de un cierto saber experto, ¿no? Y cómo entrar en esa lógica del no saber.
Y creo que es importante que eso aparezca también en los intercambios que podamos tener. Hay una posición de no saber. No solamente es decir que voy a no saber, sino cómo eso lo podemos vivificar o de qué manera se puede vivificar en las instituciones, ¿no? Evidentemente yo creo que durante todos estos días vamos a transitar por muchas de esas aristas que algunas, como decía, nos acompañan desde ya hace rato y otras van apareciendo, reapareciendo, emergen, desaparecen, vuelven a aparecer a veces como signo de los tiempos y lo vamos a ir viendo, ¿no? Yo no quiero adelantar muchas cosas que yo creo que vamos a trabajar de manera muy directa, pero sí que me parecía interesante de ver cómo podríamos en conversación algunos de los aspectos que a mí me producen particularmente inquietud, ¿no? Y, como decía, alguno posiblemente de los temas más específicos o de los temas más generales que se van planteando y que se plantean también en los ejes, también resuenan, ¿no? De allá del 2006, ¿recuerdas, Perla, cuando en el 2006, en otro encuentro evidentemente menos numeroso, ¿no? Porque es maravilloso, ¿no? Poder impacta mucho, pero a la vez es maravilloso poder ver que convoca, ¿no? a mucha gente, y por asoma que el encuentro era bastante menos numeroso y no tenía la significación y la repercusión también que tiene ¿no? Como y en Barcelona nos cruzamos con Perla. Un encuentro, como decía, que particularmente deja marca, seguro, y que con más o menos intensidades nos viene acompañando desde entonces. Incluso va y aparece la amistad, ¿no? Aparece esa cuestión entre asados compartidos, algunas tapas también españolas, ¿no? Bueno, no sé si ahora esto que digo es demasiado oportuno, ¿no? Pero no puedo afirmar con rotundidad que ello no haya jugado también un papel muy destacable en la habilitación de la conversación posible entre discursos, ¿eh? No voy a profundizar más en ello, yo ahí lo dejo, ¿no? Porque si no igual sería tan sencillo como hacer un macro asado, ¿no? Y bueno, y dejar al lado coloquios o seminarios, bueno, ahí lo dejo. Retomo la línea, y eso lo hablamos en otro momento, como decía Luis Alberto, ¿no? En los encuentros esporádicos, que me parece maravilloso poder hacerlo también desde el lugar de lo informal, perdón. Convocarnos bajo la diversidad de circunstancias, de contextos, de sentidos que conforman las prácticas sociales, educativas, culturales y clínicas propias de los llamados oficios del lazo, ¿no? Hace unos meses también hubo aquí en Buenos Aires un encuentro muy interesante sobre ese llamado oficios del lazo, ¿no? Ya que nos convocaba y que hablábamos cuando hablábamos de oficios del lazo. Creo que está en internet y se puede acceder, yo lo recomiendo, participé a distancia y fue muy interesante cómo se planteaban muchas cuestiones que también tienen que ver con las que planteamos desde aquí. Y como decía, convocarnos a estas cuestiones supone muchos ejercicios a la vez. A mí particularmente me supone muchos ejercicios a la vez, y que cada uno pueda ir encontrando aquello que lo pueda llegar a atravesar, aquello que lo pueda llegar a posicionar, aquello que pueda incluso ocasionar dar un lugar, ¿no? A muchas de las cuestiones que a veces se plantean como tensiones, como controversias, como lugares difíciles, ¿no? Como situaciones muy complejas. Para mí, hay tres cuestiones, no solo, por supuesto, ¿no? Pero he elegido tres cuestiones que son las que especialmente me disponen y me predisponen a seguir manteniendo una cierta actitud de alerta, en mi caso particular, de una cierta alerta pedagógica, de una cierta alerta ética y, por qué no decirlo también, de una cierta alerta política. Y que bordean lo que en el texto de presentación del encuentro se denominan las lógicas del no todo y de lo colectivo, ¿no? Y como decía al inicio, para mí son preguntas. Ahora mismo son preguntas y se habilitan como tales. Y son preguntas, digamos, que quiero poder compartir y ver también cómo le podemos ir dando lugar, y que seguramente esas mismas preguntas se pueden ir articulando. En primer lugar, una de las primeras cuestiones tiene que ver cómo y de qué manera, si es que es así, pero cómo y de qué manera nos estamos haciendo actualmente cargo, valga la redundancia, de los encargos que recibimos de manera singular y particular, pero también de manera colectiva. ¿Qué respuestas estamos habilitando que se salgan de la lógica de la solución que reclaman? Que en muchas ocasiones están reclamando esa solución las políticas públicas. Es decir, si estamos trabajando por habilitar algunas respuestas para huir de una cierta lógica imperante de dar la solución, ¿no? Es decir, o al menos poder preguntarnos, ¿es solo hacer lo que se puede? ¿Es hacer lo que se debe? ¿Cómo situarnos y cómo posicionarnos frente a eso? Creo que son preguntas, evidentemente, que son comunes, que están ahí, pero que a mí me siguen manteniendo alerta, y que creo que es importante de ver cómo las vivificamos. Es decir, ¿en qué estamos sosteniendo en la actualidad los encargos
que comprendremos que en ocasiones son encargos delirantes y totalizantes, de tomar a cargo lo sustancial de ese encargo. Y a su vez, aquello que genera el encargo, insisto, que tanto en lo particular como en lo colectivo, ¿qué cauce le estamos dando? ¿No? ¿Qué lugar le estamos dando? ¿Qué posibilidades, digamos, de recorrer un cierto camino? ¿Es la lógica del sálvese quien pueda la que ha venido a quedarse? ¿O es que siempre ha estado ahí esa lógica, ¿no? Sálvese el que pueda o el que quiera salvarse, ¿no? Sí, voy acabando, es muy rápido. Nuestras prácticas son el reflejo de los encargos que estamos recibiendo y de los que nos estamos haciendo garantes. Y para mí, particularmente, seguir preguntando y preguntándonos bajo qué códigos de lectura sometemos el encargo a un cierto nivel de análisis y de reflexión compartida. O por el contrario, nos hemos acostumbrado a sostener los encargos bajo los signos del malentendido compartido. Es decir, todos nos ponemos de acuerdo en que ese malentendido sostiene el trabajo que estamos haciendo con los encargos que recibimos, o de aquello que somos capaces a veces de soportar. ¿Cómo hacer las lecturas necesarias del encargo de educar, o de curar, o de cuidar? ¿Bajo qué códigos de traducción y de interpretación somos capaces de sostener? ¿Cómo agujerear? Creo que Susana ha puesto algunos ejemplos al respecto de cómo agujerear, cómo introducir precisamente esa lógica del no todo en los encargos que se hacen también a las instituciones, ¿no? En segundo lugar, la convocatoria del encuentro también sitúa la cuestión del malestar, ¿no? Y lo ubica, yo creo que muy bien, bajo mi punto de vista muy certero, sobre lo necesario que es poder discernir lo que supone un malestar de las condiciones actuales, nuestras condiciones laborales, económicas, sociales, políticas, ¿no? Ese malestar, digamos, vamos a llamarlo, si me permitís, si no me corregís, ¿no? Un cierto malestar coyuntural, ¿sí? ¿Cómo discernirlo de un malestar estructural? No contraponiéndolo, ¿no? Sino entendiendo también ese malestar estructural propio del ejercicio de nuestras prácticas. Es decir, si bien yo creo que existe una relación, una articulación entre ambos tipos de malestar, o entre ambas nominaciones de malestar, no voy a llamarlo tipos, ¿no? Yo creo que es importante seguir pensando y, por lo tanto, preguntándose si metodológicamente, por ejemplo, los estamos tomando a cargo desde lógicas individuales o colectivas como instrumento de análisis. Es decir, si solamente lo nominamos o eso lo estamos introduciendo como algo que en algún punto también funcione como motor del propio trabajo de análisis de las prácticas, ¿no? Creo que todo ese tipo de cuestiones va a salir, porque es verdad que estamos viviendo momentos en que lo coyuntural y lo estructural está pareciendo, digamos, a veces excesivamente tramado, ¿no? O no sé si confundido, o con esta lógica también del malentendido. Es decir, cómo resistimos también ante eso, o si hay que resistir, ¿no? Frente a esos embates. Y por último, voy acabando, ¿no? En la tercera cuestión, el encargo, el malestar. Y la tercera cuestión, que tiene que ver con el lenguaje. Tiene que ver en cómo nos vamos colectivamente dotando de herramientas que realmente vivifiquen las palabras. Es decir, las pongan en esas prácticas. Me explico. Aquellos que trabajan en y con equipos, saben que existen jergas comunes propias de los discursos. Jergas propias de los equipos. Jergas propias de las instituciones y jergas propias de las prácticas que se desarrollan en esas instituciones. Eso está ahí muy presente. Y todos sabemos también que las palabras generan efectos en esas prácticas y, lo más importante para mí, generan efectos en los sujetos con los que estamos trabajando. Ahora bien, ¿qué está haciendo actualidad en torno a las palabras propias de las prácticas? Y en este caso me autorizo desde el lugar en el que me desarrollo también profesionalmente. ¿Qué está haciendo actualidad en torno a las palabras propias de las prácticas, por ejemplo, educativas? ¿Qué se está generando en torno a palabras colonizadas de manera total por otros discursos? ¿Qué usos y cómo las estamos vivificando en la actualidad? Les dejo a su elección todas esas palabras, pero preguntémonos, por ejemplo, por la incidencia de palabras como innovación, ¿no? Como eso, digamos, está teniendo un efecto importante en las prácticas, pero también resiliencia, neuroeducación, emoción, gestión de la emoción, todo este tipo de cuestiones. ¿Qué estamos haciendo para vivificar las palabras propias y que designan nuestras prácticas? ¿Hay que desarmar el discurso? Y si hay que desarmarlo, ¿cómo? ¿Cómo hay que, digamos, no me gusta reactualizar, es terrible, ¿no? Pero a veces, no sé si, y en la mesa en la que voy a estar, me atreví a
decir este título, que no es una palabra mía, es una palabra de Francisco Jodar, que me consta que en Rosario han trabajado unos años con él, que se trata de ver si somos capaces también de dislocar algo de ese discurso, ¿no? Esa cuestión de dislocar ese discurso. Bueno, ya ven que son preguntas clásicas, pero que convencidas de que la inquietud es motivo de conversación. Gracias, Perla, por inquietarme, ¿no? Motivo de conversación, motivo también de trabajo compartido. En definitiva, cada vez creo más que la habilitación de respuestas a los retos cotidianos de las prácticas pasan por retomarlos de manera constante, no pesada, ¿no?, pero sí constante. Y eso creo que venimos haciendo, al menos desde 2006, esperemos que muchísimos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Segundo, antes de darle la palabra a Perla, quiero subrayar dos expresiones. Una de Susana, de qué se fuga la niña, y otra, en segundo, cómo vivificamos. Sumamente me parece muy importante para el tema del no todo que estamos hablando en este momento y para tratar de ser creativos en el emprendimiento que tenemos por delante. Ahora le doy la palabra a Perla Salmanovich, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Educación y psicoanalista, que trabaja en la investigación, formación y abordaje del malestar en las prácticas socioeducativas. Bueno, piñón fijo, me toca esta función. Respecto de la conversación, que lo pensamos como una conversación, pensaba, puede ser que no ocurra en acto en este momento, porque el tiempo no nos dará tal vez, quizás solo algunos apuntes, pero sin embargo quiero retomar lo que de la conversación que venimos teniendo con Alicia desde el año 2005, cuando inauguró en la Flaxo lo que Ritese Vasco llamó una aventura lacaniana en la Flaxo, con un seminario de psicoanálisis y ciencias sociales, que fue un puntapié para algo que ya veníamos gestando y pensando, con una amiga y colega que no está hoy, pero va a estar mañana y pasado, Laura Kiel, con quien amasamos los primeros resortes, y luego con Mercedes, con Leandro y con segundo Susana. En el 2006 ellos estaban recibiendo el legado, por decirlo de alguna manera, de Beticio y Violeta Núñez, a quienes, si nos escuchan, un abrazo, y también a Ritese Vasco. Digo, la conversación sigue tallando en esos ecos de esas conversaciones que venimos llevando ya hace más de 10 años. Yo quiero subrayar una sola cuestión, porque estamos con los tiempos apremiados, y es que cuando compartíamos por mail con Susana, con Segundo, también con Alicia, Susana decía, bueno, la conversación, me pregunto, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué pasó de nuevo en estos años? Y me quiero parar ahí brevemente. Hubo un tema que para nosotros fue muy fértil, que es la manera en que nos ofrecieron pensar el vínculo educativo. Y ahí hay un juego que hoy lo resignificamos o lo pensamos desde la lógica del no todo, que es cuando Segundo hablas de la docta ignorancia, cuando Violeta nos propone dejar abierta la base del triángulo para hacerle lugar a aquello que quizás vos hoy nombrás como hacerle lugar a la sorpresa, cuando el aborrecer la sorpresa es algo con lo cual trabaja el no todo. Entonces, ese punto que fue algo muy fértil y lo sigue siendo, se puso en cruz de alguna manera con un aporte que para nosotros también fue muy importante de Ritese Vasco, que nos puso sobre la mesa
un título que no entendíamos al principio y que hoy cobra muchísima significación, es su investigación sobre modernidad femenina y cómo la lógica del todo y no todo nos permitió pensar en los procesos de segregación y de qué modo pensar que el no todo y el no todo en el vínculo educativo, en espacios que son colectivos, que no son individuales. Bueno, en ese tejido, podríamos decir, estuvimos todos estos años ahí trabajándolo y desde un dispositivo que hoy intentamos también poner en acto en estos días, que es echar mano de la temporalidad lógica, que es una construcción teórica de Lacan que nosotros recreamos para poder ponerle esa pausa al tiempo, a ese colapso del intervalo del que nos habla Susana en una de las clases de nuestra especialización. ¿De qué manera pensar en el tiempo lógico que supone un instante de ver o de dar a ver, como comentaba Analía, se trata de dar a ver, Analía Yartian, una colega de nuestro equipo, mientras cocinábamos este encuentro, es dar a ver aquello a lo cual hemos arribado, aquello que se nos presenta y habilitarnos en esa pausa del tiempo de comprender, que es un tiempo recíproco, es un tiempo del sujeto recíproco. Necesitamos de esa escucha, de ese otro, que algo de lo más íntimo está ahí resonando en el otro y en nosotros mismos. El instante de ver, de dar a ver y el tiempo de comprender es lo que esperamos que transcurra en nuestros dispositivos de trabajo, tanto en las mesas de trabajos libres como en las mesas de experiencias testigo, también en los paneles, pero sobre todo en esas tardes en las que nos vamos a encontrar con nuestras experiencias, con los otros, y esperamos confluir el día miércoles, también por la tarde, con nuestros apuntes para poder ubicar qué decantó de ese no todo respecto de esos 6 ejes que tal vez nos sorprendamos, hacerle lugar a la sorpresa con lo que emerge como inesperado, y estaremos allí ubicando dar un paso hacia adelante, en el sentido de hacia dónde nos conduce aquello que estuvimos escuchando todos estos días. Y hablaban de discursos, y no podía dejar de pensar que los discursos suelen presentarse de un modo cerrado. Pensaba en una frase cuando a veces intercambiamos y decimos: la verdad que lo que me decís no me cierra. Y pensaba, bueno, quizás trocarlo, lo que decís no me abre. Lo que decís no me abre a pensar. Bueno, ahí en ese deslizamiento del no me cierra a no me abre, hay una apuesta que estamos haciendo. Y pensaba también que si hay un discurso, como decía Freud, los poetas, tenemos que seguir a los poetas. Si hay un discurso que no admite cierre, es el discurso de la poesía. Y en ese sentido vamos a seguir esta conversación, aunque quizás no tengamos ahora tiempo, pero quería dejar señalado: la poesía es un discurso que no cierra. ¿Es un discurso que nos abre? ¿De qué manera? ¿Por qué seguir a los poetas? Bueno, dejo planteada esta cuestión donde quizás la ficción también va a tener su lugar en estos días. Y bueno, esa pregunta: ¿por qué la poesía no cierra? ¿Por qué es un discurso que no cierra? Bueno. Tenemos varias manos levantadas.
allí? A la casa de las palabras acudían los poetas. Las palabras estaban metidas adentro de frascos. Ellas esperaban ansiosas que los poetas las pudieran elegir. Ellas querían que los poetas las buscaran, las tocaran, las saborearan, las olieran, las lamieran. Los poetas llegaban a la casa de las palabras, abrían los frascos, buscaban algunas y las saboreaban o fruncían el ceño. Es que ellos buscaban palabras que se les habían perdido o buscaban palabras que no conocían. En los frascos, en esos viejos frascos de cristal, había también colores, palabras y colores. Los poetas tomaban los colores que les hacían falta: amarillo limón, amarillo sol, azul cielo, azul de mar, rojo carmín, rojo vino, palabras y colores. La palabra se pregunta: ¿quién hornea el tiempo? Pregunta inútil si las hay, pero la palabra es así. En medio de un otro con el otro, se detiene mirándose en la evidencia. Una ciencia de la palabra sería una enfermedad mental, como la relación del cero con el corazón. No hay cero allí. No hay métodos ni cálculos de la nada. Solo hay otro texto que cambia al que se leyó. La palabra es como llave. Puede abrir, puede cerrar, puede abrir, puede cerrar. La palabra es como llave, puede abrir, puede cerrar. Habrá que darle una vuelta que me sirva para entrar. La palabra, como llave. Quisiera entrar por el ojo de una aguja al reino de la gente y ver que ninguna edad fuera pecado, ningún sexo demasiado pequeño y ningún ser un poco menos. Los pibes excavan y perforan la tierra y ahí van escondiendo palabras nuevas, sin certezas históricas, sin investigaciones geológicas que los respalden. Ellos igual harán brotar una lengua nueva. Palabras efervescentes, confinadas en los ataúdes de la dominación escolar, logran fugarse. Los mismos pibes descreen de sus creaciones. Nadie les dijo que ellos producen neologismos y que un dialecto es justicia. Nadie les dijo que ellos, los supuestos monstruos sin cultura, inventan palabras que no les rinden cuentas a nadie y que su lengua de anormales son flechas con lava que crean vida con aquello que está muerto, la lengua de los normales. A veces todo es solo un pretexto. A veces todo es solo un pretexto para que puedan surgir nuevas formas, una confabulación, para que nazca el milagro de otras formulaciones de lo ignorado. Como quien dice, anhelo, vivo, amo, inventemos palabras. Nuevas luces, nuevos juegos que se plieguen en las nuevas palabras. Hagamos nuevos dioses, menos lejanos, menos grandes, más breves y primarios. Hagamos nuevos sexos, nuevas imperiosas necesidades nuestras. Como quien dice, nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente. Eran tiempos de la Revolución Cubana. La revolución estalló y los padres de Nelson Valdés huyeron hacia el norte llevándose al niño recién nacido. El pequeño Nelson creció en Los Ángeles, pero al cumplir el cuarto de siglo quiso conocer su tierra de origen. Así que se tomó un avión directo a La Habana. Cada mediodía Nelson se tomaba el ómnibus, la guagua 68, rumbo a la biblioteca José Martín a leer libros
sobre Cuba. Es que quería conocer su país, chica. Pero un mediodía, la guagua 68 pegó un frenazo en una bocacalle. Pero chofer, que esa no es manera de conducir. ¿Pero dónde nos lleva este? ¿Pero que acaso nosotros somos ganado? ¿Pero qué cosa? Así no se maneja. Cuando los pasajeros vieron el motivo del frenazo, no lo podían creer. Una mujer muy salsosa que iba atravesando la calle. Pero mira nada más. Disculpe, caballero. Y ahí, en ese mismo momento, el conductor de la guagua se bajó. Sí, se bajó. Y bueno, los pasajeros lo vieron alejarse, lo miraban, lo saludaban y todos de a poco le fueron... Buena suerte, ¡Buena chofer. suerte! Que tenga éxito. Y ahí estaba, la muy salsosa, apoyada en la pared, besando un helado. Y los pasajeros veían cómo iba y venía esa lengüita besando el helado, mientras el conductor le hablaba, sin respuestas. Pero de pronto, la rumbosa rió. Y lo miró. Pero muy pronto el beneplácito de los pasajeros se transformó en preocupación porque el conductor seguía allí abajo, el conductor entraba en la heladería y cuando él salió con un helado en cada mano, decidido a ignorar a toda la guagua, cundió el pánico en las masas. Pero que quién nos va a llevar ahora de regreso a nuestras casas. ¿Pero cómo voy a llegar a casa esta noche? Que el trabajo que se me hace tarde. ¿Te das una idea? ¡Qué barbaridad! De pronto alguien se aferró a la bocina con tanta fuerza que la bocina empezó a sonar como si fuera una sirena de bomberos. El conductor, como si nada, seguía ahí nomás junto a la muy salsosa. Pero que no te digo. Y así fue como Nelson Valdés vio que desde el fondo de la guagua avanzó una mujer, parecía una gran bala de cañón, se fue hasta adelante, se sentó en el asiento del conductor, puso la guagua en marcha y arrancó. El colectivo empezó a hacer su recorrido habitual, frenando a las paradas de siempre, y cuando ella llegó a la suya, se bajó. Pero en ese momento, otro pasajero del fondo del ómnibus tomó el volante y siguió. Y así fueron de parada en parada. Cuando llegaba uno, se bajaba y otro tomaba su lugar. Y así la guagua 68 llegó hasta el final. El último en bajar, Nelson Valdés, que a esa altura ya se había olvidado de la biblioteca. Yo, Yo, primera persona del singular. Yo tengo, pero yo no soy tengo. Porque si viene un huracán, arrasa con todo y me deja con lo opuesto, yo sigo siendo. Yo estoy, pero atención, porque si cambio de lugar, de barrio o de ciudad, yo sigo siendo. Yo duermo, pero no soy dormir, porque cuando despierto, sigo siendo. Yo canto. ¿Y si no cantas? Yo juego. ¿Y si no jugás? Yo estoy aquí y allá. Yo tengo, yo no tengo. Yo soy canto, desencanto. Esta tarde no juego, pero sigo siendo. Yo soy yo cuando soy. No soy tener. No soy estar. Yo soy. Ser. 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 En primera persona del singular. No puedo dar
Antes de despedirnos, bueno, ¿quién empieza con...? Arranco, que estoy en la punta. Hola, me llamo Florencia Isura y les compartí un poema de Camilo Blajakis. Alejandra Marroquín, y compartí un poema de Juan Gelman, otro de Laura de Betach y otro de Susana Tenan. Yo, Laura Finger, y compartí un poema de Laura Debetach y otro de Roberto Juarros. Los dos textos, Silvi, ahora. Yo, Silvina Mennuti, y compartí un texto de Eduardo Galeano. Y los dos textos colectivos, corales, fueron Crónicas de La Habana, de Eduardo Galeano, y un poema de Liliana Bodoc.